Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ahora Palabra, realizado por los estudiantes de la prepráctica de televisión de la Universidad de Manizales, y hoy nos encontramos con Juliana Dávila Rincón, quien es la profesora de comunicación alternativa de la Universidad de Manizales. Así que pues vamos a darle la bienvenida. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Jaco, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien, acá la expectativa de cómo va a salir este programa que estoy relativamente seguro de que va a salir muy bien y nos vamos a entender a la perfección. Esperemos que salga muy bien. Igual para mí es un placer poderlos acompañar hoy. Ojalá que la información, mejor dicho, de lo que vamos a conversar sea muy útil, nos sirva a todos y pues nos ayude a tomar como más conciencia de comunicación alternativa. Bueno, acá vamos a empezar con la primera pregunta, que acá siempre me gusta ir en un va y viene de preguntas y respuestas, porque el tiempo casi no nos da para mucho, pero pues es interesante también conocer los puntos de vista. Normalmente cuando uno le preguntan sobre comunicación social y periodismo, normalmente uno ve un presentador, ve a alguien ya de pronto en las organizaciones más metido como un comunicador organizacional, pero muy poca gente conoce la comunicación alternativa. Entonces sería bueno también poderles explicar a todos los que nos están oyendo y viendo qué es la comunicación alternativa. Bueno, la comunicación alternativa es otra rama de la comunicación, como tú lo has dicho, que sí, lamentablemente cuando nosotros empezamos una carrera como esta, comunicación social y periodismo, no tenemos en el panorama, ¿cierto? Muy pocas veces me he encontrado con estudiantes que conocen la opción de ser o de trabajar en comunicación para el cambio social, que también la podemos denominar así. La comunicación alternativa, comunicación para el cambio social o comunicación para el desarrollo se refiere a todas esas estrategias de comunicación enfocadas a darles voz a las comunidades, a las personas que quizás hacen parte de una población más vulnerable, a instituciones, a proyectos que a lo mejor no son muy visibles porque no hacen parte como de esos medios masivos a los que todos estamos acostumbrados o que no tienen mucho acceso a ellos, o ya bien sea por recursos, bien sea porque no tienen, digamos, el acercamiento con ese tipo de medios masivos que son los que le llegan a la mayoría de personas, ¿cierto? Entonces, esa comunicación alternativa lo que hace es diseñar o proponer unas estrategias y unos proyectos de comunicación para esas comunidades que por lo general no tienen la oportunidad de darse a conocer de una manera tan fácil. Claro, entonces podríamos decir que la comunicación alternativa es un tipo de comunicación que le da voz a las personas que no la tienen o un poco de apoyo hacia esas comunidades que pueden estar siendo ignoradas, por así decirlo, por gran parte de la sociedad. Podríamos decirlo. Sí, aunque no necesariamente solamente a esas comunidades que son vulneradas o que no tienen como la voz normalmente para darse a conocer. También, como te lo estaba diciendo, son ese tipo de estrategias que visibilizan lo que normalmente no se puede ver en los medios masivos de comunicación. No solamente pues aquellas comunidades que por lo general son más invisibilizadas o no tienen voz o que tienen, digamos, unas iniciativas que no son muy reconocidas, pero que probablemente son muy buenas para su comunidad. Esas también son las que nosotros tenemos en cuenta dentro de la comunicación alternativa. Bueno, ahora vámonos por algo más personal. Ya entendimos un poco qué es la comunicación alternativa y también cómo funciona. ¿En qué punto de tu vida tú dices, venga, la comunicación alternativa, algo que casi nadie conoce, ¿por qué no nos metemos ahí y empezamos a explorar y empezamos a trabajar y a esforzarnos por estas personas? ¿En qué punto de tu vida te das cuenta que, listo, me voy a enfocar full la comunicación alternativa y a empezar a apoyar a esas personas? Bueno, como hablábamos al comienzo, uno llega a esta carrera y a este oficio, no porque conoce la comunicación alternativa, ¿cierto? Y yo a lo largo de mi carrera lo que he hecho es desempeñarme en comunicación organizacional. Dentro de la comunicación organizacional y ejerciendo la comunicación organizacional, me encontré en instituciones que tienen mucha conexión con comunidades, con instituciones, con personas que requieren darse a conocer y que no tienen ese acceso, como decíamos ahora, a los medios de comunicación masivos. En ese momento me di cuenta de que existen estas comunidades que incluso proyectos que hacen instituciones de nuestra ciudad o de nuestra región en comunidades y que no son muy conocidos.
Lo que hay que hacer allí es, bueno, mostrémosle al resto del país, al resto de la ciudad, al resto del mundo o a los públicos que nos interesaría que conocieran de esto, este proyecto, esto que está sucediendo en este sector de Manizales, en este barrio, en esta parte de, no sé, del departamento. Entonces, digamos que pudo haber sido como por error, no sé si error sea la palabra, o más bien por coincidencia, ejerciendo la comunicación organizacional, me encontré con muchas otras iniciativas y muchas otras, iniciativas y proyectos de comunidades, de instituciones que normalmente uno desde los medios de comunicación tradicionales no conoce. Listo. Y en todo ese proceso, ¿cuál sería, por así decirlo, el objetivo que buscas alcanzar o una de las metas y también algunos retos que hayas enfrentado pues en este tipo de comunicación? Pues lo primero es darlos a conocer, las iniciativas, ¿cierto? Hay muchas iniciativas, como lo decía ahora, de instituciones para las cuales yo he trabajado que no son muy conocidas, que de pronto la gente dice, bueno, y sí, esa empresa o esa institución hace tal cosa, pero desconoce que detrás hay muchos proyectos que están beneficiando a comunidades, a poblaciones, a gente vulnerable, a gente que no tiene acceso, digamos, a las mismas oportunidades que el común de las personas con las que nosotros interactuamos en el día a día tenemos, ¿cierto? Entonces, por un lado eso, dar a conocer lo que hacen las instituciones y dar a conocer ese tipo de proyectos o de iniciativas que existen y que muchas veces no se conocen. Y lo otro, conseguir recursos, porque los proyectos de comunicación alternativa se apalancan también con recursos de diferentes instituciones, con los que se hacen alianzas para poder sacar adelante ese proyecto. Entonces, otra de los objetivos o de las metas que se buscan cuando uno emprende un proyecto o una estrategia de comunicación para el cambio social o comunicación alternativa es precisamente eso, conseguir recursos para que ese proyecto pueda sostenerse, se pueda mantener en el tiempo, no, digamos cuando son proyectos que están relacionados, por ejemplo, con alguna administración específica, municipal o departamental, pues en la medida en que el proyecto tenga recursos de otras instituciones privadas, el proyecto podrá mantenerse a pesar de que terminen esas administraciones, entonces también se busca eso. Listo. Bueno, acá viene una pregunta muy interesante A ver. que en algún momento yo creo que la llegamos a hablar en clase y es que si este tipo de comunicación realmente es tan importante en un país como Colombia, que entre poblaciones hay sesgos y hay muchas diferencias, como el ejemplo más fácil y local sería Manizales y Pereira. Entre Manizales y Pereira hay una rivalidad muy grande donde no se han podido comunicar de buena manera pues las dos ciudades. ¿Cómo la comunicación alternativa podría impactar en esa sociedad que como que no se toleran, no se quieren? ¿Cómo podría impactar un poco la comunicación alternativa en estas sociedades? Yo creo que también nos hace falta mostrar más la necesidad de la comunicación alternativa y creo que eso también lo tenemos que hacer desde la misma academia, ¿cierto? O sea, desde las mismas universidades tenemos que sensibilizar más a nuestros estudiantes frente a esta oportunidad, porque realmente comunicadores que se dediquen a la comunicación para el cambio social no hay muchos. Creo que incluso en el país no hay muchos comunicadores que estén ejerciendo esto si comparamos con los que están en organizaciones y con los que están en medios de comunicación, ¿cierto? Entonces lo primero es como generar esa conciencia de la necesidad de formar a nuestros estudiantes también en esta rama o en este campo de la comunicación, que muchos dicen, pero es que esa no es donde se gana más plata, no es la más rentable, y eso depende. Eso depende también del tipo de proyecto, eso depende de dónde se busquen los recursos, de cómo se plantee un proyecto, porque también es muy importante saber presentar proyectos. Hay convocatorias públicas abiertas para proyectos de todo tipo que a veces ni siquiera nosotros sabemos buscar y sabemos cómo acceder o cómo presentar una propuesta para acceder a esos recursos de alguna convocatoria pública. Entonces creo que también hace falta formar mucho más a los estudiantes y sensibilizar más frente a la necesidad de mostrar no solamente lo que vemos normalmente en los medios de comunicación, sino la importancia de visibilizar un montón de cosas bonitas,
un montón de situaciones, incluso de problemáticas que existen y que no estamos viendo todos los días. Llegado, por ejemplo, el caso de trabajar con comunidades como los habitantes de calle, vendedores ambulantes, personas que por la política de nuestro país siempre han escuchado promesas pero nunca ven una acción. Uno como un comunicador de este tipo, ¿cómo podría llegarle de una manera asertiva a esas personas que se acostumbraron a escuchar las mismas promesas de siempre, pero que nadie al fin y al cabo les va a poner cuidado? ¿Cómo lograr cambiar ese chip y decir, venga, este man sí me puede ayudar de verdad y se nota que lo va a hacer? ¿Uno cómo puede entrar a discutir con ellos? Lo que pasa es que yo creo que el grave error es que partimos de la premisa de decir es que necesitamos darles siempre algo o imponerles siempre algo a las comunidades. Independiente de cuál comunidad sea con la que vayamos a trabajar, lo primero es escuchar. Y es lo que yo siempre reitero mucho en las clases. Un comunicador tiene que saber escuchar antes que cualquier cosa. Cuando sabemos escuchar, podemos entender al otro, podemos reconocer sus necesidades, podemos saber esa persona qué piensa. Yo no puedo llegar a imponer algo porque desde mi punto de vista me parece que debería ser así, no. Yo necesito ir, meterme allá, entender esas dinámicas de vida que son tan diferentes a las mías y comprender sin juzgar por qué esas personas viven de X o de Y manera. En la medida en que yo logre conocerlos, entender sus necesidades reales y ponerlos a participar para que sean esas mismas personas quienes generen sus propias alternativas para darse a conocer o para conversar o para mostrar cuáles son sus problemáticas y lo que ellos creerían que podría ser una solución a ellas. En esa medida seguramente la estrategia o el proyecto podrá tener más éxito de lo que hubiera sido si yo se lo hubiera llegado a imponer. Claro, bueno, ahí hablaste un poco como de una aptitud que necesita tener un comunicador, que es la escucha. ¿Qué otras aptitudes debería de tener un buen comunicador? Un buen comunicador, lo primero, la capacidad de escuchar, que ya pues te lo decía. Lo segundo, la empatía, que es una palabra muy prostituida. Hoy en día todo el mundo habla de empatía, pero yo creo que pocos realmente tienen esa habilidad de, como decimos, ponerse en los zapatos del otro. Claro, y es que no es tan fácil pararse en otro lugar desde allá. Pero la empatía es otra de las grandes habilidades que para mí un comunicador debería tener. El comunicador debe evitar juzgar, o sea, los sesgos frente a las situaciones, frente a las personas, frente a con quienes conversamos o interactuamos todos los días, tener sesgos, hay que quitarse los juicios, o sea, hay que pararse frente a las cosas y frente a las personas, simplemente a escucharlas y a mirarlas sin que haya un filtro que ya de una vez me esté diciendo lo que tengo que pensar o opinar de eso. Para mí, a partir de esas tres cosas y una muy buena observación de la situación, un buen comunicador podría, digamos que, no sé, tener probabilidad de éxito en muchísimos campos. Listo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial acá en Ahora Palabra y ya regresamos acá con Juliana Dávila Rincón, comunicadora de la Universidad también de Manizales. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Bueno, y regresamos acá en el Bcast Ahora Palabra. Estamos con Juliana Dávila Rincón, profesora de Comunicación Alternativa de la Universidad de Manizales. Y nada, bueno, ya entendimos un poco cómo funciona la comunicación alternativa y las variables y las aptitudes que un buen comunicador debe tener. Ahora me gustaría preguntarte algo más personal. Me gustaría que me contaras dos historias. Okay. Algo que te haya pasado en tu experiencia, algo bonito que hayas vivido con una comunidad y de pronto algo que chocó, que impactó, algo bonito, algo que uno diga, uy, es fuerte ver esto porque pasa esto y esto con esta comunidad. Pues a ver, de pronto empecemos como por lo negativo.
Bueno, estamos hablando también de que mi vida profesional comenzó hace ya mucho tiempo, cuando los canales eran otros, cuando los canales digitales no eran como tan conocidos, de hecho eran muy poco utilizados. Y en una de las empresas donde yo trabajé, la mayoría, o sea, eso es otra cosa que es muy importante para un comunicador y que ahora no lo dijimos, y es que cuando uno diseña una estrategia uno tiene que conocer muy bien al público al que le va a hablar, ¿cierto? Es como lo primero también. Y en ese entonces nuestro público eran los comerciantes de municipios, y ahí estamos incluyendo veredas, pues como comerciantes rurales, ¿cierto? Que tienen unas formas de vivir y formas de comunicarse y formas de acceder a las cosas muy distintas a las de nosotros. Cuando nosotros queríamos llegarles a ellos, lo hacíamos a través de un periódico impreso, pero cuando queríamos, digamos, hacer otro tipo de reuniones o de acercamientos con ellos, nosotros asumíamos que había que hacer reuniones o que había que hacer encuentros y decíamos, lo vamos a hacer en tal lugar del pueblo, y a veces no llegaba gente. Entonces, digamos que ahí pensábamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahora, después de mucho tiempo, digo, claro, es que lo que pasaba es que nunca les preguntábamos dónde se reúnen ustedes, cuál es el mejor horario para reunirse, a dónde les queda más fácil ir, qué es lo que más les gusta, en qué momento de la semana para ustedes es más fácil desplazarse hacia el casco urbano, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas que, digamos, he aprendido también como, bueno, hay que conocer también las dinámicas de la gente. Por ejemplo, en un municipio, que es de lo que estamos hablando, en los municipios los lunes no se trabaja, porque el lunes es el día de descanso, porque en un pueblo normalmente se trabaja de martes a domingo. Entonces los lunes es un día muerto. Si nosotros queremos hacer algo con personas, comerciantes así, en un municipio un lunes, probablemente no vaya a haber mucha asistencia. Entonces mira que también son dinámicas diferentes. Y ya cuando hablamos de lo positivo, también trabajando en otra organización donde ya me enfocaba mucho más en proyectos relacionados con educación, fue muy gratificante conocer también dinámicas de nuestra ciudad, o sea, cómo se mueve nuestra ciudad, cómo se comunican, por ejemplo, en ese entonces muy enfocados en la vida universitaria, cómo se comunican los universitarios, qué les gusta, qué es lo que les gusta de Manizales y por qué eligen a Manizales para estudiar. Entonces siempre, en últimas, terminábamos como llegando a la misma conclusión, y es que hay que conocer a los estudiantes, no, al público con el que vamos a trabajar o del que vamos a hablar o al que le vamos a presentar un proyecto o con el que vamos a adelantar una estrategia, porque si no lo conozco y no entiendo sus dinámicas y no entiendo sus horarios y su forma de vivir, va a ser muy difícil realmente tener impacto con esa estrategia. Bueno, ya vamos a pasar un poco más de la experiencia, ahorita pasemos a algo más académico. A ver. Bueno, ¿crees que en este momento las universidades le están dando la visualización que necesita este tipo de comunicación? Y si no lo hacen, ¿qué recomendarías como para que lo empezaran a hacer? Porque es una comunicación que sí o sí se necesita, porque estamos en una sociedad en constante cambio y donde creo que cada vez se necesita de unificar a las personas para ir formando un mejor país. Claro que sí, sobre todo pues en un país que está tan dividido como el que nos tocó a nosotros en estos momentos de la historia. Lo decía hace un momento y creo que todavía nos falta desde la parte académica hacer mucho más énfasis en este tipo de comunicación o en la enseñanza de este tipo de comunicación, y por eso agradezco, por ejemplo, que nuestra escuela de la Universidad de Manizales, desde que yo estudié, es decir, estamos hablando de hace más de 20 años, tiene la comunicación alternativa como una de las materias dentro del pensum educativo para todos los estudiantes que pasamos por acá. Eso es algo muy positivo y me atrevería a decir que no todas las escuelas o no todos los programas de comunicación que hay en Colombia lo tienen. Deberíamos formarnos mucho más en esto, deberíamos en general la academia estar formada, sobre todo en Colombia, que es un país en vías de desarrollo, un país que tiene conflicto todos los días, un país donde hay tanta desigualdad social, económica, y sobre todo tanta multiculturalidad.
en un país como este deberíamos formarnos de una manera mucho más fuerte y formar a los muchachos en comunicación para el cambio social y comunicación para el desarrollo, porque necesitamos visibilizar eso y necesitamos darnos cuenta de que tenemos que encontrar otra forma de llegar a esas otras culturas, a esas otras comunidades, a esas otras iniciativas que todos los días están naciendo en el país. Claro, entonces vamos a poner acá, no sé, un caso hipotético. A ver. Donde los jóvenes de hoy en día, los que están estudiando comunicación en este momento, decían en un futuro no hacer parte de la comunicación alternativa y cada vez se vaya desvaneciendo más este tipo de comunicación. ¿Cuál sería un posible futuro para esos grupos que hoy representan la comunicación alternativa? ¿Desaparecerían? ¿Se verían, no sé, nublados? ¿Se verían excluidos de las actividades que se hacen en una ciudad? ¿Cómo sería ese futuro de esas poblaciones? Es que lo que pasa es que, al contrario de lo que tú dices, yo creo que la comunicación alternativa naturalmente está tomando más fuerza. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, cualquier medio que se aleje de la comunicación tradicional se convierte en un medio alternativo al serlo alterno a lo tradicional. En ese orden de ideas, los canales digitales que hoy tienen, no me refiero a los que hayan migrado, es decir, los medios tradicionales que ya, además de lo tradicional impreso físico, pues tienen que su portal y tienen su canal digital y sus redes sociales, esos, digamos, los seguimos llamando tradicionales. Pero hay canales y medios de comunicación que surgieron desde su inicio, desde su nacimiento, como una alternativa y se han fortalecido. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la comunicación alternativa se ha ido fortaleciendo de una manera natural, incluso sin que sea algo tan académico, ¿cierto? Sino que todos los días tú vas a ver que existen nuevos portales, nuevos espacios en redes, nuevos canales digitales que están llegando a unas comunidades muy específicas, porque si algo tienen también la digitalidad es que te permite encontrar muy bien a quién le quieres llegar, ¿cierto? Definir muy bien tu público. Entonces, en ese sentido, se están fortaleciendo. Ahora, no todo el mundo tiene acceso a la digitalidad. Y en un país como Colombia menos, donde creemos que todo el mundo tiene internet, pues no, hay una gran cantidad de la población, una gran parte de la población que ni siquiera sabe qué es un computador o no sabe usarlo o no sabe acceder a internet. Ahí es donde tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer para poderles llegar a todas estas personas y no tenerlas por allá relegadas porque no tienen acceso a unas tecnologías. Bueno, yo sí quiero saber, tú de pronto, si nos podrías comentar, ¿qué mensaje le dejarías a todas ellas personas, a todas aquellas personas que sienten que la comunicación alternativa no es tan necesaria, sino que están acostumbrados a un medio tradicional? Lo hablo más que todo por las personas de edad que solo están acostumbradas a ver Caracol y RCN, no pasan de ahí, entonces y sienten que los otros medios están como por existir, no con un motivo ni con una razón, sino por existir. ¿Qué mensaje les dejarías a esas personas? El mensaje es que está bien que conozcan lo que tradicionalmente nos muestran los medios de comunicación, pero además de eso también hay que conocer la otra realidad del país. Esa realidad que está ahí, esa realidad del mundo, ni siquiera del país, esa realidad del mundo que no vemos todos los días, pero que la información está y que hay que simplemente buscarla por otro lado. O sea, es como abrir otras puertas. Porque a nosotros desde periodismo nos enseñaron que siempre hay que ver como las dos caras, ¿cierto? Siempre hay que escuchar a las dos caras de una misma situación, ¿cierto? Es lo mismo, yo puedo entender unas dinámicas, hablemos por ejemplo de economía mundial, yo puedo entender unas dinámicas desde lo oficial que a mí me muestran algunos medios de comunicación tradicionales, pero también puedo entender por qué hay países que económicamente no están bien, qué está pasando, y hay cosas que las noticias tradicionales no nos van a mostrar sencillamente pues porque no vende o porque no es algo que les esté generando sí rentabilidad, pero hay muchas alternativas de conocer el mundo y de conocer lo que está sucediendo en el mundo, pero hay que buscarlo, hay que abrir otras ventanas para poder conocerlas. Bueno, ahorita mencionabas algo muy interesante, que es que la comunicación alternativa, por así decirlo, está condenada a crecer y seguir creciendo, cada vez estar más presente en toda la sociedad.
en tus años de experiencia que llevas como comunicadora para el cambio social, ¿qué diferencia has notado desde el principio hasta hoy? Algo que tú digas, venga, se nota mucho que cuando yo llegué pasaba esto y hoy en día se ve que la transformación es esta por este motivo. Que hay más conciencia. Hay más conciencia de la necesidad y estoy comparando como lo que sucedía cuando yo estaba estudiando. Cuando yo estaba estudiando la comunicación alternativa, uno leía mucho, hacía muchas lecturas, veía muchos ejemplos, pero de otros países también en vías de desarrollo, porque la comunicación alternativa nace en países que están en vías de desarrollo, no en países desarrollados. Entonces leíamos mucho, pero nunca lo veíamos aterrizado a Colombia como si no fuéramos nosotros pues como precisamente un país que nos va a dar mucho para esto. Entonces hoy en día creo que hemos tomado más conciencia, nos hemos vuelto mucho más aterrizados a la realidad y hemos logrado diseñar estrategias de comunicación muy reales y muy aterrizadas a nuestra sociedad y a esas necesidades de tantas comunidades que tenemos en nuestro país, o tantos movimientos, o tantas iniciativas que los medios tradicionales no van a mostrar. Hoy hay más conciencia de eso. Y además hay más canales también. Claro, entonces el factor principal sería como la conciencia, por así Sí. decirlo, y la cantidad de canales que se han sumado. Sí, herramientas. Listo. Y ya como para ir cerrando este episodio de Ahora Palabra, me gustaría preguntarte cuáles son esos nuevos retos que hoy en día está enfrentando la comunicación alternativa, porque es una comunicación que siempre va en progreso y cada vez se presenta un reto nuevo. ¿Cuáles son los que por el momento dices, bueno, esto ya es lo que toca enfrentar de hoy en adelante, vamos a ver cómo se soluciona? Bueno, uno muy importante es ganarse la confianza de la comunidad, porque tú lo decías al principio, estamos en un país donde las comunidades, los movimientos, la sociedad en general, le han vendido muchas cosas y no les han cumplido. Entonces, para llegar a una comunidad X hay que saberse ganar su confianza y la única forma es conociéndolos e ir a su ritmo, sin ir a imponer, sino conocerlos, ganarse su confianza para poder trabajar con ellos de la mano, no para llegar a imponerles algo. Eso es lo primero. Y lo segundo es seguir construyendo ese espacio para poder acceder a recursos. La comunicación para el cambio social requiere recursos de todo tipo, pero sobre todo los financieros a veces son más complejos de conseguir. Entonces hay que seguir ganando ese espacio frente a los entes públicos, empresa privada, todos los que puedan apalancar con recursos. Hay que seguir demostrando cuál es el beneficio de mantener comunicadas a las comunidades, mantener informadas, de trabajar con la gente, de ir haciendo y construyendo con la misma comunidad que es la que finalmente se beneficia de un proyecto. No, listo, entonces ya vamos cerrando acá el programa, pues agradecerle a Juliana por el espacio, por abrir el tiempo en su agenda y podernos atender con esta invitación que te hicimos. Y nada, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de Ahora Palabra, este Vicast, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.